con más información. En las últimas horas se ha aprobado en El Salvador una reforma constitucional. 57 de los 60 asambleístas la votaron a favor. Dijeron sí a esta reforma constitucional que plantea dos cosas muy polémicas. La primera es la reelección presidencial indefinida, en este caso que favorecería al señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y esto por supuesto ha generado la reacción de las ONG de derechos humanos, advirtiendo inclusive pues un riesgo antidemocrático. Los más férreos opositores del señor Bukele han dicho que ayer se acabó la democracia en El Salvador. Y la segunda cosa muy polémica pues fue ampliar de 5 a 6 años el periodo presidencial allí en este país. Muchos han advertido la ausencia de contrapoderes y también, por supuesto, el riesgo que significa esto para el futuro democrático, no solo de este país, sino de la región. Por supuesto, riesgos que advierten distintas organizaciones no gubernamentales. Seguimos, por supuesto, conociendo más reacciones al tema del día. Es noticia internacional lo que se aprobó en las últimas horas en El Salvador, esta reforma constitucional. Voy a saludar a la doctora Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Varios medios internacionales ya citan sus críticas, por supuesto, a esta reforma que ella venía advirtiendo inclusive antes de su aprobación. La veía ya con preocupación lo que estipulaba la reforma, como se esperaba también. El Congreso está plenamente en control del oficialismo, pues fue aprobada allí en El Salvador. Doctora Gobertus, buenos días. Buen día, Juan Camilo, gracias por la invitación. Efectivamente estamos muy preocupados. Esta es una reforma constitucional express. Recordemos que el partido de Bukele había recientemente reformado la Constitución para permitir que las reformas constitucionales no tuvieran que aprobarse en 2 legislaturas, es decir, una primera votación en una legislatura y luego al año siguiente en otra legislatura, sino que pudieran ratificarse en una misma legislatura. Y eso fue exactamente lo que sucedió anoche. Introducen la reforma, en la misma noche se aprueba y convocan a una nueva sesión en la misma noche y se aprueba de manera definitiva, ratificando la reelección presidencial indefinida en El Salvador, lo que constituye ya un paso directo hacia la pérdida definitiva del Estado de Derecho en El Salvador. Cuando uno ve, doctora Gobertus, una votación de 57 de los 60 a favor, ¿qué contrapoder hay en El Salvador? Hoy desafortunadamente no existe un contrapoder institucional. Hay una sociedad civil, un periodismo investigativo que vienen resistiendo, pero que han sido supremamente atacados por Bukele, no solo estigmatizados en redes sociales, sino además perseguidos a través de una ley anti-ONGs, de agentes foráneos, que lo que hace es reducir los recursos que pueden recibir las organizaciones de sociedad civil y el periodismo investigativo. A través de su control de la Asamblea, Bukele se ha hecho al control de todas las ramas del poder público. Recordemos que sacó al fiscal que estaba investigando al gobierno por corrupción antes de que terminara su mandato, reformó la composición de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema antes de que terminaran su mandato para permitir una cooptación total de los poderes. Hoy esta reforma constitucional no tiene ninguna posibilidad de tener ningún control dentro de El Salvador. ¿Por qué, doctora Gobertus, usted a través de su cuenta de X ha advertido y ha dicho tajantemente que El Salvador está recorriendo los caminos de Venezuela? Bueno, porque a veces yo creo que en esta polarización ideológica hay como, dependiendo de donde cada cual se sitúa ideológicamente, hay un intento por tratar de separar autoritarismos buenos y malos. Y la realidad es que ya Chávez en Venezuela empezó siendo un líder supremamente popular, con una base de legitimidad amplia. Y lo que hizo fue usar esa popularidad para empezar a acumular poder, para reformar la Constitución, para cooptar todos los poderes públicos. A través de eso se volvió un régimen supremamente
supremamente represor que hoy, en cabeza de Nicolás Maduro, es claramente una dictadura. Ese es exactamente el camino que está recorriendo Bukele, un líder supremamente popular, por supuesto, elegido democráticamente por una mayoría del pueblo salvadoreño, pero que ha usado esa legitimidad para cooptar todos los poderes públicos. Y yo no tengo ninguna duda que vamos, como ya lo estamos viendo, hacia un régimen que no solo está usando esas medidas excepcionales para luchar contra las pandillas, hoy Bukele está haciendo uso de esos poderes extraordinarios para perseguir a líderes de sociedad civil, abogados que han denunciado casos de corrupción y cualquier atisbo de crítica en contra de su gobierno. En muchos países de América Latina se escucha esta palabra reelección. Cuando a usted se la nombran, doctora Gobertus, como directora de una ONG de derechos humanos, ¿qué piensa? A ver, existen distintos sistemas de regular el ejercicio del poder del Ejecutivo, el poder presidencial. Tenemos distintos sistemas, países que tienen solo una reelección, países que tienen la posibilidad de tener 2 reelecciones, países que no tienen reelección del todo. Lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la reelección indefinida es violatoria del Estado de Derecho y de la democracia. Un elemento esencial de la democracia es que exista alternancia en el poder público. Si alguien desde la presidencia se puede hacer al control total de los poderes y puede reelegirse eternamente, no hay alternancia en el poder público y por lo tanto no hay democracia ni Estado de Derecho. Sí, aquí los argumentos del oficialismo son 3 y me gustaría darle la oportunidad para que usted entregue su punto de vista. Dicen que esta ley ofrece una mayor estabilidad institucional. ¿Qué tan cierto puede ser esto, doctora Gobertus? A ver, ha existido siempre una crítica en distintos países de América Latina y es cuando solamente existe un periodo, hay el riesgo de que no pueda haber continuidad de políticas públicas. Lo primero es señalar que eso depende de la madurez institucional. Hay distintos países, sin duda, mucho más por fuera de la región, Europa, por ejemplo, Canadá, sin duda, Australia, donde uno puede ver continuidad de políticas públicas, aunque el mandatario de turno cambie. Entonces, tener visión de políticas de Estado no debería depender de que el mismo mandatario esté o no. Debería depender de tener políticas de Estado a largo plazo. Dicho eso, en todo caso, eso no supondría reelección indefinida. Si acaso una reelección, como fue ya, hay que decirlo, arbitrariamente reinterpretado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que antes de esta reforma había interpretado el texto de la Constitución para permitir una reelección. Si algo, el argumento que están haciendo, valdría para esa reelección, pero no para una reelección indefinida. Sí, el otro argumento es mayor seguridad jurídica y política. ¿Qué tanta seguridad o blinda el sistema político de un país este tipo de reformas constitucionales? A mí ese argumento me parece francamente casi que autoincriminatorio, porque es el reconocimiento de que, por supuesto, Bukele y miembros de su gobierno van a ser investigados, como todos los que violan derechos humanos eventualmente se encuentran con investigaciones nacionales o internacionales en su contra. Lo que vimos en el caso de Duterte en Filipinas, nadie se imaginaba que el gran líder de la lucha contra el narcotráfico iba a terminar siendo perseguido porque era supremamente popular. Bueno, hoy está detenido por una orden de captura de la Corte Penal Internacional. Ese argumento de la seguridad jurídica a mí me parece que manda la señal de que saben que lo que han hecho está mal, que haber detenido 86,000 personas, incluyendo 3,300 menores de edad, en donde hemos documentado nosotros y muchas otras organizaciones casos de personas que han muerto en cautiverio, torturas, malos tratos, incluyendo el anterior asesor de seguridad nacional de Bukele que terminó muerto en una cárcel luego de denunciar corrupción dentro del gobierno Bukele. Yo estoy convencida de que ese argumento lo que significa es que saben que, por supuesto, cuando Bukele salga del poder y pierda las inmunidades, seguramente se enfrentará a gravísimos casos en su contra. Sí, doctora Gobertus, la oposición ha dicho, algunos de los congresistas como Marcela Villatoro, hoy murió la democracia, hoy fue el día que murió la democracia. ¿Usted cree que en El Salvador murió la democracia?
Yo creo que este es realmente un punto de no retorno. Lo poco que quedaba de Estado de Derecho significaba, y era la justificación del oficialismo, a nosotros nos eligen, no es lo que quiere mayoritariamente el pueblo. Bueno, por esta vía de una reforma express en mitad de la noche, sin ningún tipo de ojos vigilando lo que estaba sucediendo, lo que permiten es que Bukele se perpetúe en el poder público. Y un líder perpetuado en el poder público es contrario a la democracia. No existe una sola democracia en la que no exista alternancia en el poder público. Cuando hay un congreso de la manera con las características que vemos allí en El Salvador, cuando hay unos poderes públicos de las características que estamos viendo en El Salvador, algunas acciones del señor Bukele como las que estamos viendo, hoy se puede afirmar que hay una dictadura o que van para una dictadura. Yo hoy diría, Juan Camilo, van para una dictadura. Es innegable que Bukele fue elegido recientemente de manera popular. Yo creo que hay que ser conscientes de que hoy Bukele tiene una popularidad muy amplia. Pero, insisto, y esto es muy importante, la cooptación de todos los poderes públicos, la forma en la cual han atacado de manera directa y deliberada a las organizaciones de sociedad civil, a los periodistas, al periodismo de investigación, y la manera en la cual están tomando esta medida para perpetuarse en el poder es exactamente el camino que hemos visto recorrer a las otras dictaduras en la región, sin duda el caso de Venezuela y Nicaragua muy claramente. Sí, doctora Gobertus, en este plano que estamos viendo ante un panorama democrático preocupante, ¿qué hacer? Es decir, desde los organismos internacionales, ¿cómo se pueden frenar este tipo de cosas que amenazan la democracia continental? Bueno, lo primero es que la OEA tenía que expresarse de manera contundente frente a esta decisión. Yo creo que desafortunadamente ha imperado en algunos de los organismos internacionales una especie de solidaridad latinoamericana que es importante, sin duda, para promover un desarrollo común, pero que no puede esconder una serie de graves violaciones a derechos humanos. Y este es uno de esos casos en donde la OEA tendría que pronunciarse. Nosotros, sin duda, en nuestro trabajo que hacemos de incidencia, estamos trabajando allí, estamos trabajando ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tendría que pronunciarse también. Hay que decirlo, la cantidad de gravísimas violaciones a derechos humanos que se están acumulando a lo largo de estos 3 años de régimen de excepción están haciendo un caso hacia la posibilidad de abrir una investigación en la Corte Penal Internacional, que es uno de los temas en los que nosotros también trabajamos. Aquí se requiere que toda la comunidad internacional ponga los ojos sobre lo que está sucediendo en El Salvador. Muy bien, es la doctora Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. ¿Están ustedes haciéndole seguimiento también a muchos temas, por ejemplo, los detenidos allí en El Salvador? Y hay un hecho que me gustaría preguntárselo, doctora Gobertus, ya para terminar, a propósito de los detenidos, y es que hemos visto aquí unos venezolanos, que me parece que este tema, pues, la noticia del canje de los Estados Unidos con Venezuela, pero al final fueron migrantes venezolanos que estuvieron en el SECOT, nadie sabe por qué, los liberaron un día que decidieron liberarlos, pero estuvieron aguantando tratos y hoy esto le ha costado inclusive demandas por esos mismos migrantes al gobierno de los Estados Unidos. Doctora Gobertus, ¿este caso en qué va a quedar? Porque aquí, inclusive, doctora Gobertus, hemos hablado con las familias con papel en mano, demostrando con jueces estadounidenses que su hijo no tenía antecedentes judiciales. Total, este es un tema en el que nosotros hemos trabajado mucho. Estamos próximos a la publicación de un informe de las 252 personas que fueron enviadas, venezolanos, a el SECOT, la cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Hemos documentado en detalle 100 de esos casos. Nosotros hemos podido verificar primero que Estados Unidos incumplió varias de sus obligaciones internacionales. Si bien es cierto, ellos tienen la soberanía para decir quién entra y quién no a su frontera, hay al menos 2 obligaciones muy
muy claras que han sido violadas. La primera es este principio de que cualquier persona que tenga el deseo de solicitar asilo debe tener la oportunidad de solicitarlo si considera que ha sido perseguido políticamente. Y nosotros hemos documentado que al menos en 9 de los casos había una persecución previa por parte del régimen de Nicolás Maduro, personas que habían sido detenidas arbitrariamente, incluso casos de tortura, que estaban buscando solicitar el asilo en Estados Unidos y que no solo no tuvieron esa oportunidad, sino que fueron deportados al CECOT. Y la segunda obligación internacional es este principio que se llama el principio de non-refoulement, que es la idea de que a nadie se le puede enviar a un país en el que pueda ser torturado. Y aquí hay una doble violación, porque primero fueron enviados a El Salvador, donde el propio gobierno de Estados Unidos sabe, porque lo publicó en su informe de derechos humanos el último del anterior gobierno, bajo el gobierno Biden, reconociendo que en las cárceles de El Salvador se violaba de manera sistemática los derechos humanos y se cometían casos de tortura. Pero más grave aún, luego el gobierno de Estados Unidos autoriza que estas personas sean enviadas a Venezuela, no solo de donde eran perseguidos, sino donde claramente hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo, por supuesto, torturas en cárceles. Efectivamente, hemos podido verificar que en la mayoría de los casos no había antecedentes penales, no solo en Estados Unidos a nivel estatal y federal, sino tampoco ni en Venezuela ni en varios de los países de la región, porque muchos de estos venezolanos habían pasado antes por Colombia, Perú, Ecuador, así que nos dimos a la tarea de verificar estos antecedentes judiciales y tampoco registraban en la mayoría de los casos. Hay un par de casos en los que hay antecedentes judiciales, pero no tienen que ver con temas de criminalidad organizada. Y luego, por supuesto, lo que ya empieza a salir y que nosotros estamos documentando en más detalle en este informe que estábamos listos para publicar y que estamos ahora nutriendo con la información de los testimonios de las personas una vez han sido liberadas en Venezuela, de lo que sufrieron dentro del CECOT. Ellos hablan de golpizas constantes, hablan de celdas de castigo, en donde cualquiera que se quejara de la situación que estaban viviendo era sistemáticamente golpeado, incluso varios de ellos necesitando atención médica, costillas que fueron rotas, una persona que sufrió una lesión directa en su rodilla y que no recibió ningún tipo de atención médica, muy malas condiciones. Ellos hablan de que tenían agua que estaba no solo amarillenta, sino llena de gusanos, y que esa fue el agua que tuvieron que tomar durante todo el tiempo que estuvieron allá. Dormían en las camas metálicas sin acceso a un colchón, sin una sábana siquiera, sin una almohada. Realmente unas condiciones dramáticas que sin duda constituyen malos tratos y que implican violaciones a derechos humanos cometidas por parte tanto de El Salvador como de Estados Unidos. Y no quiero dejar por fuera esta pregunta, doctora Gobertus. En plena época democrática, por ejemplo, en nuestro país, estamos a puertas de unas elecciones presidenciales. Uno escucha candidatos con un discurso muy parecido al de Bukele, inclusive demostrando su admiración al mandatario. Pero la propuesta se basa en nombre de la seguridad y de mejorar la seguridad en el país, casi que acabar con los derechos humanos o pasar por encima de muchos de ellos, inclusive en nombre de un populismo que muchos han caracterizado ya, pasar por encima de estos derechos humanos. Este estilo de mandatarios que hoy están naciendo, ¿qué opinión le merecen? Pues Juan, yo lo que creo que cualquiera que promueva el llamado modelo Bukele tiene que reconocer es que el modelo Bukele implica desmontar el Estado de Derecho, desmontar la democracia. Implica controlar totalmente el legislativo, implica controlar totalmente el poder judicial, quitar cualquier juez independiente que esté dispuesto a controlar el ejercicio del poder ejecutivo, e implica, ya lo sabemos a partir de anoche, perpetuarse en el poder y eliminar la alternancia. Así que muy importante que en este debate electoral, cualquiera que se esté acercando a candidatos que promuevan un modelo Bukele sepa que la propuesta es desmontar la democracia y desmontar el Estado de Derecho. Muy bien. Ya vamos entonces a tener más reacciones. La doctora Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Doctora Gobertus, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí estaba entonces la doctora Juanita Gobertus. Voy a saludar a la diputada opositora Marcela Villatoro. Doctora Villatoro, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes y muy agradecida por la oportunidad para poder darle a conocer al mundo lo que está sucediendo dentro de nuestro país. Sí, doctora Villatoro, pues muchas expresiones de preocupación por parte de las ONG. ¿Qué pasó ayer en la noche, allí en El Salvador? Usted estuvo durante la aprobación de esta reforma constitucional. ¿Cómo se dio? Mire, realmente nosotros en nuestro país este día comienzan las vacaciones. Son unas vacaciones de la capital que duran alrededor de 6 días. Eh, este día, el día de anoche, los diputados decidieron aprovechar esa oportunidad que las personas están dentro de las vacaciones para poder introducir en la sesión plenaria modificaciones a la Constitución. Estas modificaciones consisten en aumentar el tiempo del periodo presidencial a 6 años, el permitir la reelección indefinida dentro del país y lo que buscan es perpetuarse en el poder. Es lamentable que ayer decidieron que buscar una forma de engañar a la población salvadoreña. Hicieron todo en la hora de la noche. ¿Por qué la noche? Bueno, porque mientras la población salvadoreña estaba dormida y estaba descansando, no se daban cuenta de esas modificaciones a la Constitución que estaban haciendo el día de ayer. Y lo peor de todo es que lo hacen a través de una figura que está dentro de la Asamblea Legislativa que se llama dispensa de trámite. La dispensa de trámite es una figura que permite que se hagan modificaciones a alguna ley por un motivo de emergencia. Por ejemplo, hay un terremoto, una pandemia, eh, algo inesperado de la naturaleza o una situación inesperada y que por eso se ocupa la dispensa de trámite para no ocupar los 8 días de la vacatio legis, que son los que le permiten a la población en esos 8 días poder decir si está de acuerdo o en contra de las disposiciones constitucionales que se están presentando. Por Claro, otro lado, también sí. eso no permite que él se vaya a estudio dentro de las comisiones para las consultas de la población. Ellos hicieron el cambio de la Constitución en una misma noche, sin que la gente supiera y sin que les importara que existen no menos de 7 artículos dentro de la Constitución actual que prohíben la reelección en nuestro país. Sí, doctora Villatoro, aquí hay una parte muy importante, porque me gustaría echar un poco la película para atrás. ¿En qué momento Bukele puso 57 congresistas? Mire, 57 esto diputados de 60. así es. Y esto comenzó en la legislatura anterior. Ellos en la legislatura pasada lo que hicieron fue cambiar la constitución también. Y además de eso, reducir la cantidad de diputados dentro de la Asamblea Legislativa. La Asamblea estaba constituida con 84 diputados y en El Salvador habían 262 alcaldías. Entonces, con esas modificaciones que hizo Nayib Bukele, redujo las alcaldías a 44 y redujo a 60 diputados. Y lo hizo con la excusa de decirle a la gente que era demasiado gasto innecesario. Pero la verdad es que lo que él buscaba era que quedara menos diputados para tener una mayoría él de diputados y quitar a los opositores, porque el resto de los diputados en su mayoría que quedaban eran diputados opositores. Con eso logró tener una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y de diputados que no son del gobierno o de los partidos que son afines al gobierno, únicamente hemos sido 3 diputados electos. Entonces, a través de esa mayoría, lo primero que hicieron los diputados de Nuevas Ideas al llegar la primera vez a la Asamblea fue quitar al fiscal general de la República y quitar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. A raíz de eso pusieron una Sala de lo Constitucional que es afín al gobierno y fue la que le permitió, a través de una resolución de la Sala de lo Constitucional, permitirle al presidente Bukele ir a una reelección y que él ganara. Pero la Constitución en El Salvador sí prohíbe la reelección y de hecho dice que pierde los derechos de ciudadano cuando una persona propone la reelección. Es decir, que si existiese una sala de lo constitucional que realmente defendiera lo que dice la Constitución, lo que hicieron los diputados de Nuevas Ideas ayer de permitir la reelección y más cuando ha sido indefinida,
podrían perder sus derechos de ciudadano. Y también hay unos artículos que son los artículos pétreos de nuestra Constitución que dice que de ninguna forma pueden tocarse, y entre ellos es la forma de gobierno y el sistema de gobierno. Y en ella dice que te habla perfectamente de la presidencia también nuestra Constitución, que te dice que solo dura 5 años y que no puede durar ni quedarse en el poder un día más. Claro. Y todas esas modificaciones han sido las que los diputados de Nuevas Ideas han hecho. Esta imagen le ha dado la vuelta al mundo. Es una imagen suya, diputada Villatoro, esta que vamos a mostrar. Este día murió la democracia. ¿Por qué murió la democracia en El Salvador? Murió la democracia en el momento de permitir que una persona tome todos los poderes del Estado para matar la democracia en el país, para no permitir elecciones, para disfrazar elecciones, para perpetuarse dentro del poder y para violentar y pisotear la Constitución. Es que ahorita la Constitución, con las modificaciones que ellos hicieron, es como que fuera un papel que no se ocupa para nada, que no sirve para nada, una hoja que puede borrarse y cambiarse como quiera. Por eso es que la Constitución nuestra tenía candados que no permitía que una misma legislatura, al momento de pedir una reforma constitucional, ella misma fuera la que la ratificara, sino que tenían que haber 2 asambleas legislativas. Y esto permitía que la población misma fuera la que decidiera en las nuevas elecciones si quería o no la ratificación de esta reforma constitucional. Y fue algo que modificaron los diputados de Nuevas Ideas en el periodo pasado. De hecho, hoy vimos la primera vez que ocuparon la ratificación de esta reforma. En la noche, a las 6 de la tarde, estábamos discutiendo estas reformas constitucionales de que él pudiera continuar en una reelección indefinida, y el diputado presidente de la Asamblea Legislativa cierra la sesión plenaria a las 8 de la noche, 8:15 de la noche, dice a las 8:45 convocamos nuevamente a plenaria. Cuando nosotros nos quedamos, ¿qué es lo que está pasando? Y regresamos a la sesión plenaria de las 8:45, dice el jefe de fracción de Nuevas Ideas, bueno, les comento que ya fue publicado en el diario oficial y entonces ya tenemos las herramientas para hoy mismo poder ratificar la decisión de poder continuar el presidente de la República en cambiar la Constitución en 6 años, en el poder reelegirse de forma indefinida. Y ustedes, pues aquí están las reglas nuevas del juego y las tienen que aceptar. Entonces, nosotros le decíamos a los salvadoreños el riesgo de la democracia cuando se hacían estas reformas constitucionales. Y yo recuerdo que hace un año que pasó esta situación, yo le decía a los salvadoreños, ustedes hoy en la mañana van a amanecer con un derecho y en la noche se los van a quitar. Y eso fue justamente lo que pasó el día de ayer. Y sí, la población salvadoreña no se dio ni cuenta de eso. Sí, hay un gran argumento de la diputada del oficialismo, Figueroa, y lo dice, también se ha vuelto viral la declaración. Me gustaría conocer su opinión, señora Villatoro, y es, todo es y todo lo escudan con el apoyo del pueblo democrático. Dice, al final el presidente se reelige por 6 años gracias a unos votos del pueblo democrático. El alcalde se reelige también gracias al apoyo democrático del pueblo. ¿Cree que este es suficiente argumento para aprobar una reelección indefinida? Al contrario, ni cuando usted ha visto una dictadura que ha nacido de forma impopular. Todas las dictaduras nacen por una persona que la gente ama, que la gente quiere, porque en los primeros años le dan la miel a la gente para que se enamore. Pero después, cuando empiezan a quitarle sus derechos, poco a poco, llega un momento que la gente ya se siente en descontento. Pero cuando quieren cambiar las cosas, cuando llega el descontento, ya es demasiado tarde. Y eso es algo que está pasando en el país en este momento. Al cambiar las reglas del juego, al tener ellos el Tribunal Supremo Electoral, al tener ellos la Sala de lo Constitucional, lo que van a hacer es que, aunque la gente vote masivamente por cambiar las cosas, ellos tienen la palabra y ellos pueden hacer las elecciones a su beneficio, como está pasando en Venezuela. Yo incluso se los decía ayer dentro de la sesión plenaria, es que están copiando el manual de lo que hizo Maduro y lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Y no solo él, sino los dictadores de izquierda y dictadores de derecha que han existido en el mundo, porque ninguna dictadura es buena. Y ellos se excusan diciendo, no, es que lo que pasa es que no se preocupe porque van a haber siempre elecciones.
y que no hay garantías de que sean elecciones de verdad. Van a ser una pantomima de elecciones porque lo que ellos quieren es continuar en el poder. Lo que ellos quieren es que ellos me decían, porque yo les decía, la alternancia en el poder es una parte de la Constitución y es clara en ella misma, porque lo que busca es que existan diferentes actores, que no solo una persona sea la que dure años dirigiendo al país. Y ellos me decían, no, pero van a haber elecciones. No van a haber elecciones de verdad, porque todas las elecciones desde este momento ya son amañadas. Claro. ¿Qué sigue? ¿Qué pasará de aquí al futuro? ¿Ustedes qué van a hacer? Son solo 3, diputada. Sí. Miren, nosotros como diputados que no pertenecemos al gobierno ni a sus aliados, la verdad es que tenemos que buscar la forma de trabajar en conjunto y de seguir denunciando y de seguir tratando de proteger lo más que podamos a la población salvadoreña. Nosotros probablemente no tenemos los votos, pero sí tenemos la voz. Y medios de comunicación como este nos permiten también alzar nuestra voz y que el mundo también nos vea, porque es importante que la comunidad internacional sepa lo que está pasando en nuestro país y comience a poner sus ojos en El Salvador, que se dé cuenta de que no la historia es como la pintan, que toda historia tiene dos caras y que muchas veces alguien se puede vender muy bien internacionalmente, pero no es lo que realmente está pasando dentro del territorio nacional. Entonces nosotros seguimos trabajando, seguimos continuando, seguimos reuniéndonos con la gente en el territorio, seguimos platicando con la población salvadoreña y tratando de ayudar en lo más que nosotros podamos. Y espero yo que esto que ha pasado el día de ayer permita que la gente abra sus ojos y se dé cuenta de que aquella guerra que existió en nuestro país, que duró muchísimos años, aquella guerra civil que quitó la vida a miles de salvadoreños, aquella guerra que costó sangre para que existiera en este país la paz y el restablecimiento de la democracia, tenemos que comenzar a defenderla en este momento para no llegar a eso más adelante, para no tener que ver que nuestros hijos crezcan en un país donde las decisiones no existen y donde no se pueden escuchar sus opiniones porque si no las personas pues van presas. Y mientras ellos sigan ocupando el régimen de excepción para callar aquella voz que sea disidente, la gente siempre va a tener miedo de poder decir la verdad o de poder decir sus pensamientos. Por eso es que también mantienen el régimen de excepción. 12:06 del mediodía, ahí está la diputada Priscila Villatoro de la oposición, precisamente opinando y por supuesto entregándonos su perspectiva sobre esta reelección presidencial indefinida aprobado en la reforma constitucional en El Salvador. Diputada Villatoro, gracias. Muchas gracias a ustedes por pensar en nuestro país y por tener cuidado de lo que está pasando y gracias de verdad por la oportunidad de permitirnos platicarles la otra cara de la moneda, porque usualmente siempre presentan la cara bonita, pero la gente tiene que saber la verdad de nuestro país.